Comparación de hidrogeles de quitosano de diferentes concentraciones para una efectiva liberación de fármacos en el colon. Problemática a tratar. En las entregas pasadas, tanto la problemática abordada en el proyecto como sus objetivos no fueron concretos. Luego de revisar diferentes enfermedades y tratamientos para esta zona, se escogió la colitis ulcerativa. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología en la que el sistema inmune se ataca a sí mismo, produciendo inflamación y daño en las paredes intestinales. En ocasiones, esta enfermedad puede tener manifestaciones extraintestinales como daños articulares, dermatológicos, hematológicos y oculares. Un ejemplo de una enfermedad inflamatoria intestinal es la colitis ulcerativa. Cuando esta patología se presenta, se manifiesta por medio de la inflamación del colon y del recto sin una causa aparente, y por lo general está acompañada de otros síntomas de gran molestia, como lo son el dolor abdominal, diarrea y fiebre. El tratamiento ideal es mediante fármacos que impacten el colon y disminuyan la inflamación y así sus síntomas. Según el Centro de Control de Enfermedades y de la Prevención, CDC, la incidencia o la diagnosis mundial de nuevos casos de colitis ulcerativa varía considerablemente entre 0.5 y 24.5 por cada 100.000 habitantes. Si se tiene en cuenta la incidencia de la patología únicamente en Colombia, se encuentra que 23 de cada 100.000 habitantes sufren de colitis ulcerativa. Objetivos. Después de la revisión, determinamos que nuestro proyecto tiene los siguientes objetivos. Determinar la funcionalidad de hidrogeles en el transporte de fármacos al colon. Caracterizar hidrogeles de quitosano de diferentes concentraciones para evaluar la viabilidad de su uso en condiciones del colon. Comparar los hidrogeles para determinar el más apropiado para el tratamiento de enfermedades del colon, en particular la colitis ulcerativa. Metodología. En las entregas anteriores, nuestra metodología no estaba muy clara. A partir de la revisión, determinamos que está dividida en 3 etapas. Primera parte, revisión bibliográfica. Se realizó una revisión bibliográfica en la que se determinaron tanto el material a usar, los procedimientos para este y los parámetros de la caracterización. Se escoge el quitosano como el material ideal para la liberación de fármacos debido a que este polisacárido tiene propiedades biológicas favorables, como la biocompatibilidad, la biodegradabilidad y baja toxicidad. Además, el quitosano es soluble en ácido diluido y se precipita a pH por encima de 7. Debido a su solubilidad en bajos pH, tiene éxito en la liberación de fármacos en el colon. ¿Por qué la enfermedad? Se escoge la colitis ulcerativa ya que es una de las enfermedades más comunes si se refiere a enfermedades ocurridas en el colon. Por ende, se quiere buscar la solución a un problema que tiene mucha presencia y relevancia tanto en la población mundial como en la nacional. ¿Por qué caracterización con pH? A lo largo del tracto digestivo, por donde pasará el hidrogel, existen regiones con distintos niveles de pH, que pueden ir desde 1.5, como en la zona inferior del estómago, hasta 8.5, como en el duodeno. Por esta razón, es necesario ver la reacción que tiene cada hidrogel al pasar por entornos con distintos pHs, para simular el paso por el tracto digestivo. Al hacer esto, se medirá el nivel de degradación de los hidrogeles por medio del peso. Segunda parte de la metodología, elaboración de los hidrogeles. Para la comparación, se realizarán 4 hidrogeles variando 2 factores de su preparación, que son la concentración de ácido acético y la concentración de quitosano. El primer hidrogel tendrá una concentración de 2% volumen-volumen de ácido acético y de 4% peso-volumen de quitosano. El segundo hidrogel tendrá una concentración de 2% volumen-volumen de ácido acético y 2% peso-volumen de quitosano. El tercer hidrogel tendrá una concentración de 5% volumen-volumen de ácido acético y 4% peso-volumen de quitosano. Finalmente, el cuarto hidrogel tendrá una concentración de 5% volumen-volumen de ácido acético y 2% peso-volumen de quitosano. Estos hidrogeles se mezclarán con silicato de magnesio y aluminio en polvo para la formación de microesferas.
las cuales serán dejadas en una solución de glutaraldehído para que haya entrecruzamiento. Tercera parte de la metodología: caracterización de los hidrogeles. La primera prueba a realizar es ángulo de contacto. Antes de sumergir y de depositar el medicamento en el hidrogel, se hará una prueba de ángulo de contacto utilizando un software especial para determinar si los hidrogeles creados son hidrofílicos o hidrofóbicos. FTIR. Una vez preparados los hidrogeles, es decir, antes de la adición del medicamento, las muestras pulverizadas se someten a caracterización de composición por FTIR, para garantizar que los hidrogeles formados son los deseados y para conocer los grupos funcionales que los conforman. Caracterización por pH. Para esta caracterización se tendrán 6 beakers, cada una con una solución de un pH determinado para simular una parte distinta del tracto gastrointestinal. Los hidrogeles serán sumergidos en estas soluciones según el orden en el que se enfrentarían a cada entorno de encontrarse en el tracto gastrointestinal. Tanto el tiempo de inmersión como el pH de cada solución serán escogidas con base en la imagen que se muestra en pantalla. Entre cada etapa se medirá la masa de los hidrogeles para determinar el grado de degradación. También se hará un estudio con espectrofotometría para identificar la concentración del fármaco en la solución del beaker y, con esto, establecer su tasa de liberación. Se va a realizar un análisis estadístico tomando un diseño factorial de 2 factores, con el cual se va a obtener una tabla ANOVA para determinar si los factores son significantes. Además, se realizan tablas de tendencia para concluir sobre la combinación ideal de factores. Modificaciones. Con relación a la última entrega, las modificaciones que se llevan a cabo son: para el estudio de la liberación del fármaco se utilizará ibuprofeno en lugar de prednisona, dado que este último no se puede adquirir con facilidad a nivel comercial. Por otro lado, ya no se realizarán hidrogeles de pectina, sino únicamente de quitosano, variando las concentraciones de la forma en la que se describió anteriormente. Avances. Actualmente se tienen en el laboratorio preparados los hidrogeles de quitosano.